el sitio donde se hacía la harina, pues también un molino del Guadiana, que también tenía su rulo, como ese... Pero no se llamaba rulo. No, la piedra. La piedra se llevaba eso y la morían, y se moría cebada, trigo. Aquí en este pueblo había unos pocos de molinos. En el río. ¿Por dónde va el agua al molino de harina? Pues del embalse, o sea que del Guadiana, entonces estaba el Guadiana en su marcha usted, iba a un cauce y moría el molino con el agua del Guadiana, la fuerza de... ¿Dónde ponen el trigo, allí en el molino? El trigo, una torba. Una torba. Trigo y cebada. ¿Había alguna campanilla o algo que le dijera? Sí, cuando ya terminaba la torba, quedaba vacía, pues entonces tocaba la campanita y ya el molinero pues acudía y paraba. Para que no rozaran las piedras, ¿no? En seco. Exactamente. ¿Y la harina dónde cae? La harina caía por unos tubos al costal. A los costales iban los ascuas. Sí, por una... Iba directo ya al costal. Iba directo al costal, sí. Se cernía. Había Y caía el salvado en un lado y la harina en otro. Exactamente. ¿Y con lo que se separaba el salvado de la harina? Eso pues era ¿cómo se llama aquello? Pues se cernía. Es que tenía dos tubos. Sí. Claro, uno era la harina y otro salvado. Y el otro se caía separado. Que caía separado ya. Sí, caía separado. Caía separado. ¿El recipiente en el que se amasa? Eso ya es, por ejemplo, los hornos. Sí, eso ya en la casa. En la casa, había aquí panadera, tenía horno. Entonces, pues en una... ¿Cómo se llama? Había veces que por lo que fuera, si no estaban las piedras bien, venían juntas, los salvados. Bueno, eso ya hemos terminado. Ahora ya dice... El sitio donde se amasa. Donde se masa, el horno. ¿Cómo se llama la...? Yo, como... Unas artesas muy grandes. En la artesa, eso, en la artesa. En la artesa echaba la harina, la sal. Se masaba a mano, a mano. Y no echaba levadura. ¿Y con qué separaban la harina que se pegaba a la artesa? Pues eso a fuerza de la muere con las manos, la sal, ¿sabe usted? Para hacer la masa. Y luego ya para hacer los panes. ¿Y no se le echaba nada para que creciera el pan? Yo creo que no echaba levadura. La levadura la hacían de los panes, que daban la masa a ellos. Sí, el pan del día anterior, ¿no? Y luego lo echaban. Si así fuera.